esta mañana, con la ayuda del Señor, acerca de sed santos porque yo soy santos, basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 25. Es un párrafo que el apóstol Pedro escribe a la iglesia de todos los que están en la dispersión, y el apóstol Pedro habla de una lección muy interesante, muy importante, que tiene que ver con el tema de la santidad. Pero antes de leer, quisiera invitarles a que hiciéramos un recuento de la vida de este discípulo, de este apóstol llamado Pedro. Preguntamos quién era realmente Pedro, y a través de la Biblia nos damos cuenta de aquellas cosas que pues llegaron a ser parte de su vida espiritual, que afectaron su relación con Dios, cosas buenas que pasaron con el apóstol Pedro, cosas malas también. Nos damos cuenta de aquellas cosas que llegaron a ser un obstáculo en su relación con Jesús. Encontramos que Pedro enfrentó situaciones difíciles, situaciones drásticas. Encontramos que Pedro atravesó circunstancias críticas a través de su vida como discípulo de Cristo. Circunstancias que a la vez lo hicieron batallar en su relación con Dios. Muy pocas veces nos imaginamos nosotros de que los discípulos de Jesús, por el hecho de andar con Jesús, pues no batallaban, no tenían por qué batallar. Pedro batallaba, hermanos, porque Pedro era un ser humano tal como usted y como yo lo somos. La Biblia nos narra claramente aquello que Pedro vivió en carne propia, y no solamente nos habla de situaciones críticas que vivió, sino también nos enseña de aquellas cualidades que Pedro traía impresas en su persona, cualidades que lo llegaron a hacer y lo hicieron ver como un buen apóstol fiel de Jesucristo, un apóstol perseverante, un discípulo perseverante del Señor. Como aquella ocasión, quien lo recuerda, allá en Mateo 4, cuando el Señor estaba junto al mar de Galilea, dice la Escritura que vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, a Andrés su hermano, que estaban echando las redes. Eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Bueno, Pedro ahí fue el protagonista. Pedro el apóstol es uno de los discípulos que escucharon esa gloriosa invitación. Venid a mí y yo os haré pescadores de hombres, dice la Biblia. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y también hay una situación que recordamos cuando Pedro hizo aquella poderosa confesión delante de Jesús en Mateo 16, ¿se acuerdan? Cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué confesión tan poderosa! ¿Cuántos dicen amén a eso? Tremendo, ¿no? Imagínate a Jesús escuchando las palabras de Pedro hablando de esa manera. Y nos presenta la imagen de un discípulo muy fiel, pero también nos presenta la imagen de un discípulo muy arrebatado, muy impulsivo, que tenía un carácter, un temperamento colérico. O sea, era enojón, era corajudo, era muy pasional de carácter, muy fuerte, tenía su tendencia, como muchos de nosotros, de equivocarse fácilmente. Pedro se equivocaba fácilmente. Pedro se equivocaba una y otra vez. Es más, me atrevo a decir que Pedro era de esos hombres que se tropezaban con la misma piedra. Digo, cualquier parecido con la realidad pues sería mera coincidencia. ¿Quién le recuerda aquella ocasión cuando él quiso andar sobre las aguas para ir hacia donde estaba Jesús? De esto hemos hablado cantidad de veces. Y luego dice la Biblia que comenzó a hundirse, se sintió amenazado, vio los vientos, las olas, y desenfocó de Jesús. Dice, al momento, allá en Mateo 14, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo toma, lo levanta, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego también en Mateo 26 encontramos aquella situación donde Pedro puso
en juego su relación con Jesús, con el Maestro. Entonces comenzó a maldecir y comenzó a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, después de haber negado a Jesús 3 veces, cantó el gallo. Y ya le había dicho Jesús: yo te digo, de cierto te digo que no va a cantar el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Y se cumplió la profecía del Señor. Y desde luego que encontramos más ocasiones, de tal manera que hasta podríamos hacer una gran lista de todos aquellos altibajos por los cuales pasa Pedro. Altibajos en la vida de Pedro. Se equivocó estrepitosamente. Y en aplicación podríamos decir, a ciencia cierta, que todos los seres humanos, eso incluyéndolo a usted y a mí, estamos expuestos a fallar. Estamos expuestos a fallar de la misma manera que Pedro falló, porque también nosotros atravesamos por situaciones diferentes, difíciles durante nuestra vida, situaciones agradables y situaciones no muy agradables o desagradables. Y al igual que Pedro, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, hermanos, nos vemos expuestos a problemas duros, problemas difíciles, problemas dolorosos, circunstancias que se levantan en contra de nosotros para tratar de afectar nuestra relación con Dios. Problemas que se levantan delante de nosotros para tratar de afectar nuestra vida cristiana, nuestra relación espiritual, nuestra santidad, que es lo que vamos a estar hablando en este día. Porque sabemos que los hijos de Dios hemos sido llamados por Dios desde el principio a ser santos, a vivir dentro de una calidad de vida en santidad, de santidad. Y hemos escuchado la voz de Dios que nos invita a la santidad, y valoramos nosotros esa expectativa de Dios para cada uno, porque esto de vivir en santidad es personal, hermano, hermana, tal como la salvación es de cada uno, es de cada quien. Tú y yo individualmente, hermanos, tú y yo somos llamados a vivir en la santidad, y tratamos de crecer, tratamos de madurar en la santidad, y muchas veces escuchamos esa voz que nos dice desde la eternidad y baja hasta nosotros: sed santos porque yo soy santo. Y ese es nuestro Dios. Sí, porque este mensaje no es mío, no es de parte mía para ustedes, no es de parte de Dios para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sed santos porque yo soy santo. Bueno, evidentemente son palabras que tienen un significado divino. Es un significado eterno, celestial. Pero al mismo tiempo, hermanos y amigos, es una virtud alcanzable entre nosotros los hombres, los seres humanos, que estamos formados de carne y hueso. Dice la palabra de Dios. Ahora sí le invito a que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 13 en adelante. Lo puede leer en la Biblia, lo puede leer en la pantalla. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Como hijos obedientes, fíjate cómo nos presentan: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, verso 16, sed santos porque yo soy santo. Verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, dice el verso 18, sabiendo que ya no están en esa misma condición, sino que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué hermoso pasaje hemos leído, ¿verdad, hermanos? Tremendo. Y esto que hemos leído, pues es ni más ni menos que la voluntad de Dios. De entrada, voy a decir, es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero fue escrita con la pluma y por la mano del mismo apóstol Pedro. Sí, Pedro es el que ha escrito estas cosas. Y como podemos ver aquí, ya es un Pedro diferente, ya es un Pedro totalmente renovado, completamente distinto. Se nota que es un Pedro nuevo, con una nueva perspectiva de la vida. En otras palabras, vemos a un Pedro totalmente cambiado. De tal manera que hoy nos extiende esta exhortación que viene y ha viajado desde el principio, ya en el libro de Números, cuando el Señor dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es como si nuestro Dios quisiera vestirnos con ropas especiales de santidad. Pero no cada domingo, hermanos. Cada día, cada momento de nuestras vidas, experimentar a la luz de la voluntad de Dios lo que es la santidad, lo que es la verdadera santidad. Y aquí viene la pregunta obligada: ¿qué es ser santo? ¿Qué significa santidad? ¿Cuál es la idea de la santidad? Vamos a los diccionarios. Algunos dicen que la santidad es la palabra santo, se utiliza como adjetivo para indicar una relación directa con Dios. Mira qué interesante. Los vocablos hebreos y griegos dicen para santidad, transmiten la idea de ser puro, limpio, en un sentido religioso, apartado de la corrupción. Es decir, hermanos, la santidad de Dios denota su absoluta perfección moral. Y aquí el diccionario bíblico, por ejemplo, dice que santidad significa apartado del pecado, implica consagrarse a Dios. Si vamos a otro diccionario, nos dirán diversos significados que van de acuerdo a la creencia de cada individuo. Pero lo que estamos buscando aquí no es solamente el significado del término santo, sino la esencia misma que hay detrás de la palabra santo. ¿Qué es ser santo? ¿Cómo aplica la santidad? ¿Cómo aplica este concepto de la santidad a mi vida? Es lo que tú y yo debemos estarnos preguntando en este momento. Además, debemos preguntarnos: ¿qué debo de hacer yo para ser santo? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué debes de hacer tú? Dice el verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. Fíjate cómo nos pone, hermanos, como hijos obedientes. Yo aquí me puedo detener y preguntar: ¿eres tú un cristiano obediente? ¿Eres tú un hijo de Dios obediente? ¿Eres tú una hija de Dios obediente? A nuestros amigos visitantes les puedo preguntar: ¿es usted una persona obediente a Dios? Porque ese es el punto. Esa es la expectativa del Padre. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice, como hijos obedientes, verso 14,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Porque antes de Cristo era lo que vivíamos, era lo que teníamos nada más, ignorancia. Ahora venimos a los pies del Señor y Él nos ha llenado de santidad. Les decía al principio, Él nos ha puesto estas ropas nuevas de santidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso, mis hermanos, ya no somos las mismas personas, ¿verdad que no? Hágale así, porque ya no somos la misma persona. Antes éramos hombres y mujeres que vivíamos en la ignorancia. Ahora conocemos a Dios, tenemos el conocimiento de Cristo, tenemos el conocimiento de su palabra. Tenemos acceso a la revelación del Señor. Siéntase especial por eso, hermano. Ya no somos las mismas personas, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El verso 15 es la aplicación a cada uno de nosotros. Tú y yo también ser santos. Desde el principio Dios demandó de su pueblo la idea de santidad. Mira por ejemplo Levítico 11:45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. La forma escrita de este pasaje, bueno, Dios ha bendecido a su pueblo escogido, le ha dado libertad de aquella esclavitud de Egipto y en cambio pide santidad. ¿De qué estamos hablando? De una libertad condicionada a su voluntad. Libertad por santidad. Bendición por conversión. Es una acción divina por una acción humana, orientada a la naturaleza de Dios. Es como si Dios les dijera, yo me acercaré a vosotros, pero espero que ustedes se acerquen a mí. Y la única manera de hacerlo es por medio de la santidad. Por eso les dice Levítico 11:45, yo soy Jehová su Dios. Yo los he sacado de la esclavitud y como los he sacado y les he dado libertad, espero santidad de ustedes porque son mi pueblo. Yo soy su Dios, yo soy su Padre. Ustedes son mis hijos, entonces nos debe de identificar la santidad, hermanos. Volvemos a Pedro. Con estas palabras nos enseña que la santidad se tiene que lograr pasando por un proceso obligado. ¿Cuál es ese proceso obligado? Bueno, como hijos obedientes, ¿no? Dice, sé santos porque yo soy santo. Queda clara la idea. Queda clara la idea. Pero son palabras que merecen ser escuchadas. Son palabras que deben resonar nuestros oídos. Más aún, merecen ser entendidas. Merecen ser comprendidas por su significado profundo y esencial. Noten ustedes la propuesta, hermanos. No es opcional. No es Dios diciéndole, no es Pedro escribiendo, ay, si quieres ser santo cuando tú quieras, puedas, te des la chance. No, hermanos, sino que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Es ahí cuando entonces tú y yo podemos decir, Dios me está hablando. De esta manera Dios me está hablando a través de su palabra. Cuando Dios nos está diciendo, hermano, hermana, que tú y yo somos responsables individualmente por llevar adelante nuestra santidad a Dios. En otras palabras, cada uno es responsable, particularmente hablando, de guardar la santidad, apartarnos del mundo de corrupción, apartarnos del mundo de maldad, apartarnos de las influencias de la carne, apartarnos de las influencias externas, porque somos un pueblo escogido, por eso somos iglesia, porque Él nos ha sacado para un propósito especial. Y es lo hermoso de ser iglesia de Cristo. Eso es lo hermoso de un primer día de la semana como este. No solamente venimos porque es convivio, venimos porque es el día del Señor, hermanos. Nos levantamos en la mañana y venimos preparados para adorar a Dios y preparados para el convivio. Amén. Venimos preparados porque aquí se adora a Dios. Porque aquí es en donde tenemos una conexión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y estamos en comunión unos con otros. Y mira, más al ratito vamos a comer juntos con alegría. Yo no sé usted, pero yo voy a comer bien contento.
voy a comer bien contento. ¿Sabían ustedes que está científicamente comprobado que los tacos de pastor alivian la depresión? Alivian la tristeza. Si usted se fija, cuando vaya a una taquería y vendan tacos al pastor, usted observe y se va a dar cuenta que nunca hay una persona comiendo tacos y que esté triste. Ahora imagínate la iglesia, que somos llamados a convivir, a tener comunión unos con otros y a realizar en nuestra situación aquí, en nuestra actualidad, realizar y experimentar aquella forma de vida que tenían los primeros cristianos, que se reunían, estaban juntos y tenían fraternidades y estaban juntos comiendo con alegría y sencillez de corazón. Así de que pobrecito aquel que se vaya Chile saliendo de aquí. La santidad es responsabilidad de cada uno. Y es que a principio de cuentas somos peregrinos. Estamos de pasada. Aunque amamos la vida, ¿verdad? Y yo amo la vida, hermano. A mí me encanta vivir. Amo la vida. Yo siempre he dicho, yo vivo la vida cada día, como si tuviera 20 años, mi hermano. Pero ya cuando me levanto en la mañana me recuerda que soy 46. Ya la dolencia le recuerdan a uno todo, porque eso, nos levantamos crujientes. Todo truena, mis hermanos. Pero Dios es bueno. Amamos la vida, pero venimos de pasada. No nos vamos a quedar aquí. Va a llegar un día en el que el Señor nos llame a cuentas, hermano. Somos de pasada, no somos de este mundo, pero tenemos un objetivo, y el objetivo de la iglesia es que vamos a los cielos. ¿Están de acuerdo, iglesia? Vamos a los cielos. Yo no sé ustedes, pero yo voy a los cielos. El Señor me ha llamado a los cielos, y a toda la iglesia del Señor nos ha llamado a los cielos. Por lo tanto, vamos a los cielos, exactamente. Pero mientras llegamos a los cielos, es necesario echar a andar, practicar, madurar la santidad hasta que lleguemos allá. ¿Cómo? Dice Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Concéntrate, enfócate, abre tu mente, abre tu corazón, despierta todos tus sentidos y deja entrar la palabra del Señor. Esto implica una inversión mental. Diga conmigo, inversión mental. Otra vez, inversión mental. Es como cuando usted tiene unos ahorritos ahí y quiere meterse a la bolsa de valores, pues invierte un billetillo para que el dinero crezca y vaya creciendo a un largo plazo y le genere intereses. Bueno, la inversión mental trabaja, pero en lo espiritual, porque entre más leamos la Biblia, entre más contacto tengamos con la palabra del Señor, más crecemos, más conocemos, más nos relacionamos con el Señor y con los que nos rodean. Amén. Esa es una inversión. No nada más estudiar la Biblia, es meditar en la Biblia, es analizar la Biblia, es estudiar la Biblia, es cuestionarme. ¿Voy bien o voy mal? ¿Esto que estoy leyendo lo estoy aplicando a mí o se lo estoy aplicando al de enseguida? ¿Qué sería lo más fácil, verdad que sí? Órale, viejo, ahí te hablan, ¿verdad? O también los maridos, ¿ya ves? ¿No dicen hermano? ¿Ya ves? Pero como les digo, que esto es responsabilidad individual. Los que vienen solos o solas, esta información es para que se la lleven a su familia. Como aquella ocasión cuando el Señor sana a aquel hombre de los demonios, ¿verdad? Y se quería ir con ellos. Le dice, no, ¿a dónde vas tú? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esa es la tarea de todos, mis hermanos. ¿Okay? Bueno, pues, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo. Es una inversión mental. También necesitamos una identidad lograda. La iglesia del Señor tiene una identidad. No estamos aquí para ver ¿qué somos? ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué somos? No, ya sabemos lo que somos y sabemos a quién representamos. Tenemos una identidad, por eso nos llamamos cristianos, porque somos de Cristo. ¿Amén? Amén. Cristianos. Y luego, mis hermanos, nos identifica el Evangelio, la verdad del Señor. A todos nos corre por nuestras venas la sangre de Cristo. No era para que me dijera, amén, hermano, gloria a Dios. No se quedaron así como que,
vacíos, como la clase de la mañana. Ahí va otra vez. ¿Están listos? Sí. A todos nos corre por las venas la sangre del Señor. Amén. Santo, mis hermanos, ¿qué les cuesta? No les cuesta nada. Mira, lo tienen sudando aquí, qué barbaridad. Dice, como hijos obedientes. Ahí está la identidad. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos como padres, como esposos, como hijos, como ciudadanos, como trabajadores, como patrones, como empleados, en todo aspecto de la vida. En todas las cosas, hermano. Está hablando de aquellos que nos conformamos a lo que dice Dios y dependemos de lo que dice Dios. Habla de aquellos que son diligentes, activos, hacedores, responsables en su vida cristiana. Es un patrón de pensamiento, hermanos, en esto de la santidad. Es un orden estipulado por Dios, y delante de ese patrón, delante de ese orden, estamos tú y yo. Es una estructura de vida. No es la idea de que vengo aquí para incluir todo lo que aprendo en mi agenda diaria. No, es Dios queriendo tomar control de toda tu vida en todo sentido, incluyendo tu agenda. Que dependas de Dios, dependas de su poder, dependas del conocimiento. Que tú, hermano, hermana, estés entregado a la obra del Señor, que te involucres en la obra del Señor. Eso es parte de nuestra santidad, hermanos. Que te involucres, que tengas compromiso. Hay unos cristianos que nada más lo que tienen es con permiso. Con permiso, hermano, ya me voy. No es lo mismo el con permiso al compromiso. Compromiso es hacer lo que Dios quiere, involucrarte, hermano. Necesito más maestros, yo veo, yo me preparo, yo le doy, yo hago. Hermano, necesitamos más cantores, pues yo no canto bien las rancheras, pero aquí estoy, hermano, dispuesto a aprender. Hermano, necesitamos visitación, yo visito. Necesitamos evangelizar, con permiso, ¿verdad? ¿Por qué? Esto, hermanos, que hemos logrado, alguien más lo tiene que saber. La gente se está perdiendo, hermano. Este mundo en el que vivimos va cada vez más de mal en peor. Nuestra familia, los nuestros, hay que decirles, hay que recordarles. Es que ya saben, pues recuérdenles otra vez. Es que no quieren, pues oren por ellos. La idea es, hermano, hermana, que tengamos un compromiso. Necesitamos maestras, yo le entro, hermano. Necesitamos hermanas de oración, yo vengo a la oración. Necesitamos varones que sean líderes, yo, hermano. Necesitamos más diáconos en esta iglesia, más maestros, más evangelistas, más ancianos. Imagínate un anciano que salga de aquí de la obra hispana, hermano. Y no estoy hablando de un anciano viejo, estoy hablando de un hombre sabio, un hombre entregado a las cosas del Señor, que va a ver por la grey de Dios. Imagínate qué gloria, qué bendición, hermano, que ya demos ese paso agigantado de fe, que seamos más entregados a la obra del Señor. Estas bancas vacías, hermanos, representan a aquellos que le han quedado mal a Dios hoy. No seas uno de ellos. No seas uno de ellos. No le quedes mal a Dios. Es fácil quedarle mal a Dios. Yo no sé cómo has vivido tu vida esta semana, pero lo que sí te puedo garantizar es que el Señor tiene algo mejor para ti, Padre. Comienza una relación que Él quiere para nosotros. Y la expectativa directa del Padre es que vivas y vivamos cada uno en la santidad. Hebreos 12, 14 dice: sin la cual nadie va a ver al Señor. ¿Cuántos de aquí queremos ver al Señor? Levanta su mano, por favor. ¿Cuántos queremos ver? Todos queremos ver al Señor. Pues sin santidad vamos a andar a ciegas, hermano, que no lo vamos a poder ver. El temor de Dios, un temor reverente, es un miedo saludable ante la verdad. Es cuando se me ofrece el pecado, está delante de mí el pecado y le digo: no,
porque Cristo pagó un precio caro por mí. Él dio su vida por mí, no lo voy a traicionar, como en el caso de José el soñador, ¿te acuerdas? Ahí estaba la esposa de Potifar, bien puestona la muchacha, que le dicen, ándale, duérmete conmigo, pero ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. Y le dicen, no, ¿a poco crees tú que yo voy a quedarle mal a mi Dios? Eso no tiene que ver conmigo y contigo, es primero Dios, porque en la vida sí es esa santidad, hermano. Primero es Dios, porque en nuestra vida primero es Dios. Eso es santidad. Ahí está la mujer, pero es que estás bien guapo, es que me gustas, es que estás bien chulo, es que mira nomás que cuerpazo te cargas, es que mira que tú que yo, y ándale, y que mira, y que yo te desvisto, y salen corriendo que sin ropa. Eso es santidad, hermanos. Porque José le dijo, no. Los cholos dirían, ¡nen pastel! Y los cristianos decimos, no. ¿Por qué? Porque primero es Dios. Porque hay que ir a ver a Dios. Porque hay que ir a los cielos, hermanos. Dice, ya no os conforméis con los deseos que antes teníais, viviendo en la ignorancia. Eso déjalo para aquellos que no conocen a Dios. Tú conoces a Dios. La santidad exige que vivas en temor de Dios. Y le dice, mira hasta dónde he llegado, hasta dónde me ha traído el Señor. Pues que le voy a quedar mal a Él. Mira lo que han hecho por mí. Es cuando este hombre valora su relación con Dios. No, hermanos, si supieran que hay tanto que decir y tan poco tiempo que tenemos para hacerlo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No se preocupen, vamos a hacer una segunda parte de este tema, pero lo vamos a dejar aquí. Y la siguiente semana, con el favor de Dios, les voy a preguntar ¿en dónde me quedé? Y ustedes me van a tener que responder. Nos quedamos en el tercer paso que dice el temor de Dios. De ahí vamos a partir para continuar adelante con este tema. Sed santos porque yo soy santo, nos pertenece como iglesia. Póngase de pie, por favor.